¿Cuál es hoy la tarea del jardín? Básicamente, cuando un chico ingresa al jardín de la mano de su mamá, de su papá o de algún familiar, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público, que es su maestra o su maestro de jardín. Y en el espacio público de la sala va a empezar a construir las primeras respuestas a las preguntas en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo, que son las preguntas que caracterizan la vida política y el ejercicio de la ciudadanía. Entiendo que el trabajo a nivel inicial implica ya desde la salita de 2 o de 3 empezar a formar al ciudadano. Eso implica también que es un rol diferencial con respecto a la familia. No se hace en el jardín lo mismo que en la casa, ni se hace en la casa lo mismo que en el jardín. A mí me parece importante que los padres entiendan para qué está el jardín, y que los maestros puedan pensar también cuál es la lógica desde la cual los padres se acercan al jardín. Muchas veces las maestras se quejan de que los padres llevan a los chicos al jardín porque no saben qué hacer con ellos en las casas o porque tienen que trabajar y entonces aprovechan el jardín como un lugar donde dejar a los chicos. Yo digo que no es un mal motivo para llevar a los chicos al jardín. El problema es cuando después de un año siguen pensando lo único que hizo el jardín fue cuidar a los chicos durante el tiempo que yo trabajaba. Yo creo que los padres pueden llevar a los chicos por muchos motivos diferentes, pero el jardín tiene que propiciar otras cosas en el espacio de la sala. Tiene que haber ahí algo interesante, algo provocador, algo que rompa lo cotidiano del hogar, abriéndoles a los chicos otros horizontes, otras experiencias, como para que los padres también puedan pensar. Yo lo llevé pensando que simplemente iba a estar ahí un rato y resulta que está generando un proceso educativo en él o en ella que yo no me imaginaba. Me parece que ese es el desafío desde el jardín. No necesariamente los padres saben cómo acompañar desde las casas. Necesitamos también los maestros hacernos cargos de orientar a los papás acerca de qué esperamos de ellos. Y al mismo tiempo, yo creo que es bueno que los jardines estén abiertos a escuchar los que los papás les piden o les sugieren, a veces en esa media voz, en ese medio tono de papás que no están acostumbrados a pedir al jardín demasiado. Pero cuando el jardín, por ejemplo, organiza espacios de adaptación que implica ir 15 minutos o media hora a lo largo de largos periodos de tiempo, se le hace muy dificultoso a papás que no necesariamente tienen ámbitos laborales que acompañan, posibilitan o respetan esos procesos. O cuando el jardín invita a un acto escolar en el medio de la jornada, alejado de la entrada y de la salida, implica también suponer que el papá o la mamá están a la vuelta del jardín, listos para ir al jardín cuando la maestra los necesita. Entonces, creo que necesitamos habilitar la escucha de ambos lados para poder construir juntos esa articulación cooperativa entre dos instituciones que no se da de forma natural. Tenemos que construirla y que tiene muy poco recorrido en la historia del nivel inicial. En la larga historia del sistema educativo, la escuela en Argentina se creó para civilizar a los bárbaros, para asimilar al gauchaje a la civilización europea. Y eso implicaba que del otro lado del mostrador había un bárbaro, un bruto, un ignorante, al que no había que escuchar, al que había que inculcarle una cultura, una civilización. Hoy entendemos que del otro lado del mostrador hay un sujeto que tiene derechos, un sujeto niño y un sujeto familia que tiene derechos, que tiene palabra, que puede aportar algo diferente, y entonces eso implica un desafío para los educadores que es escuchar quién es el otro y habilitar el diálogo con el otro. Algunos docentes me dicen que ese es un trabajo mucho más difícil, y es cierto, pero también es mucho más interesante, es mucho más apasionante saber que cada día que vamos a la escuela no sabemos lo que va a pasar. Publiqué hace poco un libro que se llama Casa y Jardín, complejas relaciones entre el nivel inicial y la familia. Y ahí analizo algunas de las tensiones que creo yo hay actualmente entre familias y jardines. El lugar de las familias en los jardines es el lugar del gran cuco. Yo siempre digo que hace unos años, cuando uno iba a la sala de maestros o a la cocina del jardín, escuchaba que el principal cuco de las escuelas era el sistema. No podemos hacer lo que queremos porque el sistema no nos deja. Y en los últimos años el gran cuco son las familias, ¿no? Las familias son el problema. Sin embargo, cuando uno empieza a indagar lo que ocurre en la relación entre familias y jardines en todo el país, los problemas no son tan parecidos, hay problemas muy diversos. Para el libro entrevisté a 8 directoras de jardines públicos, privados, de gestión social, de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santiago del Estero, de Santa Cruz.
y me contaban cosas muy disímiles, como familias demasiado metidas en el jardín y familias demasiado ajenas al jardín. Papás demasiado grandes, cada vez más papás de 40, 50, 60 años en un sector social y en otro sector social papás de 20, 15 o menos. Quiere decir que el tipo de problemáticas son muy distintas en distintas geografías y en distintos sectores sociales.